Buen día a todos, buen día. ¿Se escucha? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 participantes. Bueno, me alegro. Muy bien por ustedes. Hay pronóstico de granizo y lluvia fuerte. Me parece que todo un bolazo de servicio meteorológico. Yo lo que veo es una lluviecita tenue. Bueno, jóvenes, estamos con ganas de empezar. Son las 7:59. Aprovechemos al máximo el tiempo. Yo creo que para las 9:15 más o menos los libero. La unidad 23 es la que iba a desarrollar, pero como siempre hago, les concedo la palabra si me quieren preguntar algo, algún tema, alguna cosa puntual que se haya dado, que hayan estudiado, aprovechen esta oportunidad o callen para siempre. Hoy es 24 de noviembre, ya pasó la vuelta de obligado. Back, 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 back. Tenemos esta semana de clases y la semana que viene. Bien, 2 semanas súper intensas y el 9 tenemos examen. No sé cómo enganchar la clase de repaso. Voy a ver cómo enganchar la clase de repaso. No sé si hacerlo el día 7, que es feriado puente, o manejarlos con resúmenes vía el campus. ¿Ustedes qué opinan? Los escucho. Yo prefiero una clase de repaso. Lo que pasa que, sí, está bien, una clase como la que hacemos acá, tema por Sí. tema, unidad por unidad. Bueno, voy a ver. Estoy planeando el viernes 4, así les dejo libre los días anteriores, pero creo que puede ser el viernes 4. ¿Les va mejor a la mañana o a la tardecita? Escucho ofertas. A la mañana. A la mañana. Porque el problema es que los de la noche van a decir, a la noche. Entonces vamos a tener que dar 2 clases. Tengo que buscar la manera de encontrar un punto de equilibrio. Bueno, no importa. Ya esa es mi tarea. Bueno, arranco con la unidad 23. Pónganse las pilas con el código, artículo 289. Miren de ahí en adelante. Concéntrense en esos artículos. Miren esos artículos con detenimientos y yo les voy a ir explicando lo que me parece más interesante. Siempre digo que el profesor no puede suplir al libro y el libro no puede suplir al profesor. No solamente porque el libro no habla y el profesor no escribe al mismo tiempo que habla, sino porque tenemos dos funciones diferentes. El libro es amplio, omnicomprensivo, y el profesor tiene que detenerse no en las pavadas ni en las cosas simples, sino en las cosas que son importantes. Pero la manera de enganchar una cosa con otra es que ustedes tengan bien claro los artículos del código, porque yo les puedo dar ejemplos, les puedo dar ideas, pero los artículos del código no se pueden evitar, más tratándose de una materia fuertemente legalista, codificada, donde tenemos la norma con precisión que tenemos que conocerla. Este tema de la unidad 23 debería tener 2 clases, pero no las tiene porque no nos da el tiempo. Entonces, la unidad hay que dividirla en 2 aspectos. El primer aspecto es instrumentos públicos, que es el punto 1 y el punto 2, y el punto 3 en adelante hablamos de las escrituras públicas. Ahora les voy a decir cuál es la diferencia. Instrumentos públicos, en general, arranca en el 289 del código hasta el 298, y en el 299b arrancamos con escrituras públicas. Cuando arrancamos con escrituras públicas vemos la tarea de los escribanos. Los únicos que pueden redactar escrituras públicas son los escribanos. Ese capítulo de esa sección del código en el 299 dice escrituras públicas y actas, con lo cual, debo ser sincero, los escribanos redactan 2 tipos de instrumentos. Las escrituras públicas, eso que todo el mundo conoce cuando compra y vende una propiedad, cuando compra un departamento, etcétera, o las actas que realizan los escribanos, también llamadas actas notariales, para corroborar o certificar determinados hechos o determinados aspectos.
Voy a empezar por instrumentos públicos. Cuando el alumno ve la palabra instrumentos públicos, tiene que detenerse en instrumentos y en públicos. ¿Qué quiere decir instrumentos? Papeles, papeles. La palabra instrumento es papel. Lisa y llanamente, papel. Claro, ustedes me dirán, pero hay una ley de firma digital. Vamos por parte. Instrumento es papel. Pero es un papel no común. Ustedes me dirán, es un papel lindo, prolijo. No, 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 no. Es un papel que tiene que cumplir determinados requisitos legales. Y además, y esto es lo importante, esa es la palabra instrumento. ¿A qué llamamos público? Son instrumentos que gozan de fe pública. Instrumentos que gozan de fe pública. ¿Pero qué del instrumento? El contenido. Esta es la clave. Instrumento es papel. Lo importante del instrumento, valga la contradicción, no es el papel, sino el contenido. Y lo que llamamos público es lo que gozan de fe pública. Dicho en otros términos, lo que ahí consta es auténtico. Y va esto a resolver la primera cuestión. Hablar de instrumentos públicos supone no solamente la existencia de un papel, sino de una persona a la que se llama usualmente funcionario público, pero el término correcto es oficial público, cuya realización, confección, preparación y contenido del acto le da el carácter de fe pública. Dicho en términos vulgares, lo que ahí dice es verdad. ¿Vieron cuando habla un periodista? La mitad le cree, la mitad no. Cuando habla un gobernante, el 70% no le cree un carajo y el 30% sí. Cuando habla un profesor, otro tanto. Pero cuando habla un alumno, ni les cuento. Pero un oficial público lo que dice es verdad. Y esta es la particularidad de la fe pública. Personas que, por la forma en que se estructuró el derecho, por la forma en que se estructuraron las normas, por la forma en que vivimos en sociedad, se les dotó de un poder que otros no tenemos, que es la llamada fe pública. Voy a poner un ejemplo sencillito. Aprueban la materia, cuando aprueban la materia me dice, doctor, usted pasó el acta, yo paso el acta la envío a la facultad registra esa acta de los alumnos que aprobaron o desaprobaron, no solamente se vuelca en un sistema que es el Ciu Guaraní, sino en un libro de actas. Libro de actas. Se confecciona un acta papel y un funcionario, que es un oficial público de la universidad, da autenticidad a esas notas. Eso que hace, firma, sello y da autenticidad, convierte a ese registro de notas de ustedes en un instrumento público. Porque los instrumentos públicos abundan, como digo yo, en los bolsillos de las personas sin que nos damos cuenta. Los DNI que cada uno de ustedes tienen son instrumentos públicos. La licencia de conducir, la certificación de la BTV de los automotores, el pasaporte, la partida de nacimiento, la partida de defunción, todos esos elementos son verdaderamente instrumentos, son papeles, unos más chicos, unos más grandes, uno con foto, otro sin foto, y todos esos papeles que tienen el carácter de instrumentos públicos han sido confeccionados de acuerdo a la ley. Y obviamente al ser confeccionados de acuerdo a la ley, alguna persona con carácter de oficial público les dio validez. Fíjense si no en el DNI o en el pasaporte, siempre está firmado y sellado por alguien que es un funcionario que está dotado de fe pública. No me gusta mucho la palabra funcionario, porque la palabra funcionario en el uso común es todo aquel que cumple una función. Por ejemplo, el intendente es un funcionario público, pero no es un oficial público. Porque cuando el intendente firma un decreto, tiene que haber un oficial público en la municipalidad que certifica la firma, que legaliza y le da autenticidad al contenido de ese decreto o esa norma. Por eso el 289, cuando habla de instrumentos públicos, menciona 3 incisos. El primer inciso, si no me equivoco, son las escrituras públicas, que es lo que vamos a hablar después. Dice escrituras públicas, copias o testimonios. Ahora les voy a explicar qué es eso, pero en términos simples serían las escrituras y sus copias. Copias o testimonios allí está usado como sinónimo.
¿Y quiénes hacen las escrituras públicas? Bueno, ya lo dije, los escribanos. El segundo inciso también habla al principio de los escribanos, pero dice los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios con los requisitos que la ley establece. ¿Alguno habrá vendido algún auto alguna vez? ¿Vendió algún auto alguna vez? Díganme que sí, por favor. Los quiero ver con auto, que compraron o vendieron. Sí, Bien, bien, me quedo más tranquilo. Cuando uno vende un auto habrá escuchado la palabra, vas a tener que firmar el 08. ¿Qué miércoles es el 08? Un formulario. Pero si indago, el 08 es un papel como cualquier otro, que tiene que firmarlo la persona, confeccionarlo la persona. Pero lo más importante no es que la persona lo confeccione y ponga sus datos, sino que ese formulario 08 lo tiene que certificar un oficial público. Hay dos personas que pueden certificar el 08. Un escribano, con lo cual entraríamos en el 289, inciso B, o el jefe de registro civil, del registro automotor, perdón, el jefe de registro automotor, que es también el 289, inciso B, cuando dice o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. A mí me hubiese gustado que dijera los instrumentos que confeccionan los escribanos o los oficiales públicos en ejercicio de su función. Ahí tienen un claro ejemplo. El 08 lo puede ir a certificarlo a la escribanía o al registro de la propiedad automotor. Pero siempre tiene que haber una persona dotada de fe pública. Entonces, si yo en un examen les pregunto, ¿quiénes pueden certificar instrumentos dotándolos del carácter de instrumento público? Entonces ustedes me dirán aquellos que gozan de fe pública, obviamente los escribanos, pero también los funcionarios que cumplen esa tarea. En el registro de la propiedad automotor, el jefe del registro. En el registro civil, cuando uno se casa, inscriben a un niño, el jefe del registro civil. Cuando expiden un DNI o un documento, la persona autorizada de esos fines, etcétera, etcétera, etcétera. Y el inciso tercero del 289, cuando habla de instrumentos públicos, habla de los títulos que emite el Estado Nacional o el Estado Provincial. Y en realidad la palabra título se refiere a los bonos, a los títulos de la deuda, que en la Argentina son muy variados, pero que probablemente no lleguen a la gente común. Lo que sí llega a la gente común son los billetes. Y los billetes gozan también de carácter de instrumentos públicos, aunque estén ajados, aunque pierdan valor, aunque sean, hasta que los retiran de circulación. Cuando los retiran de circulación, como pasó con los de 2 pesos, ahora de los de 5 pesos, ya dejan de tener el carácter de instrumentos públicos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un instrumento público? Veamos. Primero, papel, por eso es un instrumento. 2, el cumplimiento de los requisitos legales, no cualquier papel que hace un escribano, un oficial público, sino aquel que cumple con los requisitos legales. Una partida de nacimiento no es un papel higiénico confeccionado, es una partida que cumple determinados requisitos. Acuérdense la de defunción, el certificado de defunción, el certificado de nacimiento, el DNI, etc. Y en tercer lugar, lo que le da verdadera importancia es la presencia de un oficial público. Si ese oficial público no firmó, si se olvidó de firmar o si no cumple con los recaudos legales, no hay instrumento público. Cuando no hay instrumento público, hay una ausencia de esa llamada autenticidad. No podemos corroborar que lo que ahí figura sea efectivamente cierto. El oficial público al que menciona el 290, fíjense que el 289 habla de funcionarios y el 290 me da la razón a mí porque habla de oficiales públicos. Dice que el oficial público tiene que cumplir a partir de ahí una serie de requisitos. Una pregunta que se hace en todos los exámenes es, los oficiales públicos, no solamente los escribanos, jefe de registro civil, jefe de registro automotor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué requisitos tienen que cumplir para que lo que hagan tenga validez? Y lo primero que se dice son dos requisitos. Uno es capacidad y el otro es competencia. Acuérdense de estas dos palabras, capacidad y competencia. ¿Qué quiere decir capacidad? Que es mayor de edad, algo más.
Capacidad quiere decir que está actuando dentro de sus atribuciones. Veamos. ¿Quién puede casar a las personas? El jefe de registro civil. ¿Pero no lo puede hacer el jefe del registro automotor? No. ¿Por qué? Porque el registro automotor tiene competencia, capacidad para ocuparse de autos. Y el jefe de registro civil de personas. Bien. Eso es lo que se llama atribuciones. Un juez no puede intervenir en un caso que no sea de su jurisdicción. Y un oficial público nacional en uno que sea provincial. Bien. Pero además de esa capacidad, que le llamamos capacidad no solamente de edad, sino dentro de los límites de sus atribuciones, hay una cuestión también territorial que le llamamos competencia o competencia territorial, que se entiende que un funcionario o un oficial público, incluidos los escribanos, no pueden exceder fuera del ámbito en el que están actuando. Así, por ejemplo, los escribanos de la provincia de Buenos Aires, que actúan en la provincia de Buenos Aires, no pueden viajar a Catamarca a labrar un acta notarial o hacer una escritura, y viceversa. Eso no quiere decir que lo que hagan no tenga validez en todo el país. Pueden tener validez en todo el país. 293 del Código lo aclara expresamente, pero su competencia se limita al lugar en el que cumplen tareas. Por eso uno dice, me voy a casar, ¿dónde? En el Registro Civil de Mar del Plata. Bien, el jefe del Registro Civil de Mar del Plata solo puede actuar con personas que estén domiciliadas en la jurisdicción de Mar del Plata. El jefe del registro automotor da fe de aquellos automotores que han sido asignados en su registro, y así sucesivamente. Por eso, recuerden esto. ¿Cuáles son los presupuestos o los recaudos que debe cumplir necesariamente el oficial público? Capacidad, entendiendo por tal no solamente edad, capacidad mental, discernimiento, etcétera, sino estar dentro de los límites de sus atribuciones. Y finalmente la competencia, el segundo aspecto, territorial. Estos son los dos requisitos. Pero lo más importante del instrumento público, pero lo más importante, no es todo lo que dije, sino lo que voy a decir ahora. La clave del instrumento público es lo que se llama la eficacia probatoria. Es decir, ¿para qué diablos 296 del Código? 296 del Código, no se olviden ese artículo. ¿Para qué diablos hacemos un instrumento público? ¿Para qué diablos pedimos o solicitamos? Porque alguno puede decir, y bueno, porque la ley lo exige. Sí, está bien, sí, la ley lo exige, es cierto. Los certificados de nacimiento los pide el registro civil, no las parroquias ni los hospitales, es verdad. El certificado de función se pide el registro civil, no las parroquias, correcto. La transferencia de los autos no se hace en las concesionarias, se hace en el registro automotor. Lo dice la ley, pero además, ¿por qué? Porque el instrumento público hace plena fe. Acuérdense de esto, que es clarísimo. El instrumento público hace plena fe. A mí como abogado me viene una persona y me dice, mire doctor, lo que me hicieron firmar. ¿Qué le hicieron firmar? Y me dieron 10 pesos y acá firmé como que recibí 7. Pero fíjese, doctor, a ver, y miro y es una escritura pública. Está el escribano, quizá los testigos, está debidamente confeccionada, debidamente registrada, están las partes. Y le digo, ¿y por qué firmó usted esto? Y no sé, porque me dijo el escribano, porque el argentino siempre le echa la culpa a otro, nunca dice, y bueno, yo lo voté, bueno, fue un problema mío, bueno, no, la culpa siempre es del otro. Uno es un divino y la culpa es del otro. Si le va mal, la culpa es del profesor. Y si yo no sé explicar, la culpa es de ustedes que son tontos y no que yo que soy un vivo bárbaro. Bueno, la señora le echa la culpa a los demás, pero firmó que recibió 7 pesos y recibió 10. ¿Cómo hago yo para modificar esto? Voy a un juez y me pongo a llorar, voy al cura y le rezo 10 Padre Nuestro. No, señor, mire, técnicamente es imposible. ¿Por qué? Porque el instrumento público hace plena fe. ¿Y qué quiere decir que hace plena fe? Que lo que ahí dice es mandato divino, mandato divino. Es un eufemismo, no es mandato divino. Ese hacer plena fe nos pone muchas veces a los abogados en situaciones muy incómodas. Tenemos que defender casos, como digo yo, casos justos con pruebas imposibles. Sin embargo,
ese hacer plena fe del contenido de un instrumento público, en algunas ocasiones, muy excepcionales, pero muy excepcionales, cuando se puede demostrar su falsedad a través de un juicio civil o de un juicio penal, su falsedad, 296 del código, el instrumento público puede caer. Es muy extraordinaria esta cuestión, pero esto tiene una explicación. Las personas confeccionan instrumentos públicos o piden la realización, o intervienen, o participan, o suscriben en los instrumentos públicos que hacen los oficiales públicos, no solo porque lo dice la ley, sino porque es la manera de dotar de seriedad y seguridad jurídica. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿tenés el DNI? No, no tengo DNI. Ya empezamos mal. Sí tengo DNI. Y acá el DNI dice que naciste el 1 de enero de 1990. No, yo no nací ese día, nací 10 días antes. Bueno, para la ley es el 1 de enero de 1990. Porque esos datos que se confeccionan ahí cumplen lo que se llama seriedad y seguridad jurídica. Los datos, los contenidos, las expresiones, las disposiciones, los pagos, el reconocimiento, la mención de hechos, de quienes concurren, todo eso que hace al contenido de la escritura, del acta, de la certificación, es palabra santa. No me van a poner en un examen si les pregunto qué es la fe pública, van a decir palabra santa, porque van a pensar que la clase fue de teología. No, ustedes si yo les pregunto qué es la fe pública, me dirán es la fuerza probatoria máxima la fe pública, que el derecho dio, que el derecho genera para los instrumentos públicos. Porque el instrumento público tiene eso, fe pública. Está ahora con la nueva ley de alquileres, están de moda las preguntas sobre quién puede confeccionar un contrato de alquiler. El contrato de alquiler lo puede hacer un escribano, un abogado, un contador, una inmobiliaria. Pero acá está la clave. De todos los que nombré, si el contrato de locación, que es muy raro, pero puede ocurrir, muy raro, pero puede ocurrir, se hace en escritura pública, interviene un escribano, tiene fe pública. En cambio, en los otros casos, cuando intervenimos los abogados, los martilleros, etcétera, la ley no exige que sea un instrumento público, hacemos lo que se llaman instrumentos privados. Porque la diferencia esencial entre instrumento privado e instrumento público no es el papel, no es la calidad de lo que se incorpora allí, no son los contenidos, no es lo lindo o lo feo de la redacción, o si es manuscrito o por un medio, ¿cómo se llama? Una computadora, sino que la clave es que en el instrumento público hay un oficial público y en el instrumento privado no lo hay. Una de ustedes me viene a hacer un pago a mi oficina. Le emito un recibo, una factura electrónica como corresponde y se la entrego. ¿Eso es un instrumento público? No, negativo. ¿Por qué? Porque yo no soy un oficial público, soy una persona. Pero el pago tiene valor, pero por supuesto que tiene valor. Y el recibo, claro, ha sido emanado de particulares. Cuando ustedes van a consumir a un restaurante, comprar nafta en una estación de servicio, van al supermercado, solicitan un ticket, firman un contrato de alquiler, hacen la compra de un billete de avión o de un libro, están haciendo ni más ni menos que actos jurídicos. Y esos actos jurídicos se cumplimentan con el requisito de forma que son los instrumentos privados. Pero hay otros actos que requieren sí o sí instrumentos públicos. Algunos ya les nombré: la confección del DNI, la certificación de nacimiento, la partida de matrimonio y algunos otros con la presencia de los escribanos. Hay un artículo muy curioso, que es el 297 del Código y el 298. Sería no un artículo, dos artículos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Me escucha bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y están concentrados o están tomando mate como yo? ¿Están concentrados?
El 297 y el 298, en los cortitos artículos que hablan de instrumentos públicos, mencionan dos cuestiones. Una es, se lo voy a decir en mis palabras, una es que los que constan como testigos, sí, Batenti me dice que está concentrada. Dice, estamos concentrados. Usted está concentrada. ¿Qué sabe cómo están concentrados los demás? Bueno, está todo bien, está todo bien. Era una Habla broma. por todos, doctor, habla por todos. Perfecto, perfecto. Así me gusta, así me gusta. Pido disculpas a los alumnos tan concentrados. El 297 dice más o menos esto. Si un testigo en una escritura, o una de las partes en una escritura, firmó algo determinado, no puede luego ir a decir que eso que firmó no es correcto, no puede variar el contenido. Y esto es muy importante porque ese principio de no contradicción o de incolumnidad formal es clave, incolumnidad formal, es clave para entender cómo funciona esto. Imagínense, un escribano hace una escritura de compraventa de un departamento y ahí pone el escribano que yo le entregué $50.000 a usted y usted me entregó la llave del departamento. Pasan 5 años y el escribano me dice, usted no le entregó el dinero. ¿Cómo que no entregué el dinero? No, no, yo lo puse por poner, pero usted el dinero no se lo entregó. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque no entra en la mente de que el derecho funcione con el principio de contradicción. Por eso dice, jamás puede el oficial público decir que lo que dijo no lo dijo, que lo que firmó no corresponde, que el contenido que volcó no es correcto. ¿Está claro esto? Salvo que haya sido, le hayan puesto un revólver en la cabeza o haya sido víctima de un engaño y pueda demostrar esa circunstancia. Esto es interesante porque muchas veces la gente dice, como les expliqué recién, me hicieron firmar que recibí 10 y yo recibí 7. Me engañaron, doctor. Y lo más probable es que no tenga un solo elemento de prueba para acreditar que esto es cierto. Y bajo el principio de incolumnidad formal, no puedo ir a un juez a decirle que si no hubo dolo, que si no hubo violencia, esto que ocurrió no es correcto. Y el segundo lugar es algo que se usa muchísimo, que es lo que se llama el contradocumento. ¿Qué diablos es esto? Muchas veces las personas, por conveniencia, por intereses, algunos legales, otros no legales, otros espurios, etcétera, etcétera, además de firmar un instrumento público, hacen algún papel interno, privado, reservado, donde aclaran algunas otras cuestiones. Por ejemplo, figuro como que mi hermano y yo compramos un departamento, en la escritura figura que somos dueños 50 y 50, pero en realidad mi hermano no tiene un mango y yo lo hice para ayudarlo y con la idea de que él luego, más adelante, me pague su parte cuando disponga de dinero. Entonces, como no confío mucho en él, hacemos un contradocumento, un papel privado, donde dice que si bien en la escritura figura él como dueño del 50%, en realidad el departamento es mío y él me lo tiene que pagar. ¿Ese contradocumento tiene valor? Sí, pero ojo, solo tiene valor entre él y yo. No puede afectar a terceros, no puede ser válido respecto a las demás personas. El contradocumento se llama así porque es un papel que contradice lo que se ha firmado, pero que solo tiene valor respecto a quienes lo firman o suscriben. ¿Qué no se entendió de todo lo que expliqué hasta ahora? Nada, no se entendió nada. No, hoy vamos bien, doctor. Ah, quiere decir que otras veces No, chicos, vamos. digan que Muy sí. bien, muy bien. Muy bien. Yo entendí, pero tengo una consulta. Dele, así me gusta. Voy a prender la cámara. Estoy capaz un poco despeinada. Los abogados, los jueces ponen los honorarios ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy explicando? porque hizo un comentario antes sobre la validez de lo que cuando uno paga de instrumento Ah, bueno, privado. ahora lo relacioné. Muy bien, muy bien. A ver, los honorarios de los abogados salen
de leyes. Nosotros no le podemos cobrar a la gente cualquier cosa. Los penalistas cobran cualquier cosa, sí, los penalistas sí, son un desastre. No digan nada ustedes lo que quiero decir. Pero los que hacemos civil, comercial, derecho de empresa, familia y todo, nos basamos en una ley. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que fija los honorarios. Lo mismo ocurre con los escribanos, tienen una ley. Lo mismo ocurre con los contadores y con los ingenieros, así sucesivamente. Cuando el juez dicta una sentencia, por ejemplo, una sentencia de divorcio, y fija el importe, esa fijación que hace el juez lo hace conforme a lo que dice la ley, que la ley establece un mínimo y un máximo, de acuerdo al trabajo, a las tareas, a las etapas cumplidas, etc. Esa fijación del honorario que hace el juez, cuando usted lo tiene que pagar y emitir un recibo, no necesita ir al juez a decirle que pagó. Simplemente va y paga y le extiende el recibo el abogado o el profesional como corresponde. Ahí empieza a tallar la FIP y ARBA, que establecen normativas respecto a la emisión de factura electrónica, etc. Esos son instrumentos privados. ¿Tienen pleno valor? Tienen pleno valor. La decisión del juez fijando honorarios se hace a través de cédulas de notificación. Las cédulas son instrumentos públicos. El juez dicta resolución, el contenido va en una cédula, la cédula es el papel, el instrumento, y lo público es que hay un funcionario dentro del juzgado que tiene fe pública. Aunque les parezca mentira, el funcionario que tiene fe pública dentro del juzgado es el llamado secretario. Miren qué cosa curiosa, porque la palabra secretario uno lo relaciona con el que le trae café, ¿no? Entonces da vuelta el juez y le dice, che, secretario fulano, tráeme café cortado. Nada que ver. El secretario en el juzgado es un dandy, es un escribano, es una persona que autentica instrumentos, no el que le sirve café. Ese puede ser el auxiliar o el personal de maestranza. Por eso cuento esta anécdota, ¿no? Todo instrumento público tiene su oficial público. Pero si el instrumento no es público o no ha sido confeccionado por un oficial público, es un instrumento privado. ¿Que tiene el mismo valor? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el instrumento privado tiene valor respecto a los que lo firmaron. En cambio, el instrumento público, páfate, el instrumento público, tiene fe erga omnes respecto a todos. La partida de nacimiento mía figura solamente el jefe de registro civil. Y ese papel es el carácter de instrumento público. Y yo lo exhibo ante quien lo exhibo. Nadie me puede decir, usted no tiene la edad que figura acá. No se haga el vivo, usted es más joven o más grande. No, porque es un instrumento público. En cambio, un instrumento privado, si yo voy con un papel que dice tal cosa o tal otra, respecto a terceros, no prueba. Solamente prueba respecto a las partes. ¿Entienden? Esa Sí, es la sí. diferencia tajante entre el instrumento público y el instrumento privado. Ustedes cuando ven la palabra instrumento público, la cabeza se les tiene que activar así. Instrumento, papel. Papel con requisitos. Una hoja, 2, 10, 50, en un libro, en un texto, en un registro, no importa, pero papel. Segundo lugar, y requisitos. Segundo lugar, oficial público. Y relacionen a cada instrumento un oficial público. Cada tipo de instrumento tiene su oficial público. Como decía hoy, 08, a ver quién lo firmó. Che, no está firmado por nadie. No, pero quédate tranquilo que después lo van a firmar. Esto es auténtico. No, esto no tiene valor. Lo firmó el jefe de registro civil, listo, de registro automotor, pleno valor. ¿Por qué? Porque es capaz y competente. Y así sucesivamente. Pero puede aparecer cualquiera de los dos, el funcionario o el escribano. Con que esté una de las dos firmas. Por supuesto, porque eso lo dice un artículo que le nombré recién, a ver si estaban atentos, como dicen ustedes, Sí. ¿cuál era? ¿Cuál era? Les doy una pista. Era el 289, pero me tiene que decir qué inciso. El A refiere a los escribanos, escrituras y copias. El B dice otros instrumentos que extienden los escribanos, por ejemplo, certificar los 08 o los funcionarios, que debió haber dicho oficiales públicos. Ahí está, el 289B. Yo soy un divino, hago la pregunta y me la contesto yo. Bueno, pero se supone que ustedes la iban a contestar bien. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo, exactamente. La celeridad es la base. Vieron que
Instrumentos públicos son pocos artículos, pero si le digo cuál es la clave, bueno, que tiene que ser papel, que tiene que cumplir los requisitos, que tiene que haber un oficial público. No, la clave es el 296. Plena fe. ¿Qué eficacia probatoria? Miren, he tomado exámenes orales, exámenes escritos. Cuando les digo cuál es la eficacia probatoria de los instrumentos públicos, no saben qué decir. ¿Cómo no sabes cuál es la eficacia probatoria? El instrumento público hace plena fe. Ah, hace plena fe. Claro, exactamente. Hace plena fe de que el acto jurídico que está ahí es verdad. Díganlo con estas palabras, es verdad, es cierto. Que todo lo que dice ahí es lo que realmente sucedió. Por eso el secretario de juzgado, por eso el jefe de registro civil, por eso el escribano son personas que tienen un plus. Yo en la jerga, no lo repitan esto, siempre digo que cuando Dios creó el mundo, además del agua, el fuego, etcétera, puso a los escribanos y a los oficiales públicos en la tierra, porque a nadie nos cree, nadie nos cree nada de lo que nosotros decimos. Y esa broma me sirve ahora para explicar eso, lo que se llama fe pública. Fe pública. ¿Entienden? Hace plena fe respecto al contenido, a la realización del acto, etc. Y eso no te lo saca nadie, salvo que se demuestre la falsedad por medio de una acción de falsedad en sede civil o en sede penal. ¿De qué depende? Y a que a veces la falsedad es delito y a veces no es delito. Les voy a contar una anécdota que ustedes van a entender. Una nieta estafa a su abuela. Escuchen este caso. Le hace firmar, le hace truchar unos papeles y la estafa con dinero que habían retirado del banco. Una cosa increíble. La abuela le cuenta este hecho a otro nieto, el otro nieto empieza a sacar información, entiende, y va a un fiscal y hace una denuncia penal. Y dice, mi abuela, la señora fulano de tal, fue estafada por mi prima, nieta también de la señora, que era la que la cuidaba, bla, 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 bla. Y para eso le hizo suscribir con engaño determinada documentación, fue al escribano, le hizo vender una propiedad, todo falso, absolutamente falso, la tenía absolutamente engañada, bla, bla, bla. Muy bien. El dinero se lo quedó ella, muy bien, bla, bla. Cuando va al fiscal, el fiscal dice, lo lamento, no puedo seguir con esta investigación. ¿Por qué? Porque el Código Penal, no se suiciden con lo que les voy a decir, el Código Penal no considera delito cuando las estafas son entre familiares directos. Si son entre familiares directos, padre, hijo, nieto, abuelo, lo que se llama en línea recta, no hay estafa. Entonces el fiscal le devuelve los papeles al denunciante y el denunciante con un estado de angustia, ¿qué hace? Tiene dos opciones. O se suicida en el mar, que sería lo más aconsejable, pues increíble esto, o va a un juez civil e investiga la estafa desde el punto de vista civil, entendiendo estafa como engaño, como ardid, como mecanismo doloso para hacer suscribir a alguien un documento. Y consigue, luego de 70 años de juicio, porque vieron que los juicios son muy cortitos en tiempo, 60 o 70 años de juicio, consigue una sentencia que dice que la nieta estafó a la abuela, ya para esto la abuela se murió, etcétera, el dinero no está, etcétera. Este es el sistema jurídico argentino. ¿Entendieron el ejemplo? Por eso es que cuando el código dice que el instrumento público hace plena fe respecto a su contenido, hasta que sea declarado falso por un juez penal o por un juez civil. Medio frustrante lo que conté, ¿no? Pero bueno, hoy me levanté así, qué sé yo. ¿Hasta ahí entendido? ¿Alguna preguntita? Voy a pasar a escrituras Tengo una públicas. pregunta, profe, ¿me escucha? Dele. Cuando usted habló del contradocumento, que puso el ejemplo de los dos hermanos, ese Sí. contradocumento es un instrumento privado y que tiene validez igualmente, dijo usted, pero Entre las partes. entre Pero no las respecto, partes. no respecto a terceros. O sea, ¿quién tiene un sello? ¿Tiene...? No, ningún sello. Si es privado, no tiene ningún sello. Lo hacemos mi hermano y yo. Ahora, Ah, usted me dirá,
pero mi hermano está mal de salud, entonces yo quiero, bueno, voy a un escribano y le pido que certifique la firma. Bueno, pero aún así, aun cuando un instrumento privado tenga una certificación de un escribano para certificar firma, no deja de ser privado, sigue siendo privado, tiene efecto entre él y yo, entre él y yo. No lo puedo hacer valer respecto a otras personas. O sea, lo hacen entre ustedes el documento. Exactamente, exactamente. Y la ley no lo prohíbe porque el sistema legal es un sistema de libertad de acción, de libertad de formas. La ley tiene que facilitar los caminos. Una vez me preguntaron si el dinero con el que compra una casa no es suyo, el dinero con el que compra una casa no es suyo, es un dinero de su hermano, pero usted puede figurar comprándolo, por supuesto, la ley no puede prohibir. Lo que la ley exige es que la declaración del dinero sea sincera, por lo cual yo puedo comprar una propiedad y manifestar que el dinero me lo dio mi hermano, o a la inversa. Eso es perfectamente legal. La ley tiene que facilitar la realización de actos jurídicos a las personas, no prohibirlas, pero lo que se asiente, lo que se transmite, lo que se deje constancia, tiene que ser auténtico. Muchas veces cae la FIP y le preguntan a un señor, ¿usted de dónde sacó el dinero para comprar esto? ¿Por qué? Porque acá la escritura dice que usted tenía tal cantidad de dinero y lo compró, qué sé yo, qué sé cuánto, y usted no tiene trabajo. Pidió un IFE y un subsidio, y acá figura que compró un departamento de $100.000. No, pero eso es mentira, no, ahí me la dio la plata, me la dio Montenegro, el intendente me la dio. No, señor, mire, no diga pavada, no, pero me la dio, porque acá no figura la escritura. Y lo importante es lo que figura en la escritura. Muchísimos delitos, lavado de activos, contrabando, delitos criminales, estafas, etcétera, se investigan a partir de manifestaciones que la gente hace o declaraciones que la gente hace que después no pueden contradecirlo. Pero ya me estoy yendo de tema. Lo importante respecto al contradocumento, que es perfectamente legal y perfectamente usual, salvo que el contradocumento esté refiriéndose a un delito. Por supuesto, si el contradocumento está refiriendo a un delito, no, ahí no tenemos valor legal, por supuesto. Pero si no, sí tiene valor legal respecto a quienes lo firmaron o suscribieron. ¿Esto se entendió o los confunde? Sí, ahora sí, gracias. Bueno. Una pregunta. Dele. ¿Los testaferros entrarían en el ámbito del contradocumento o no? Muchas veces. Sí. La palabra testaferro es una palabra peyorativa porque dentro, no sé si lo expliqué yo, bueno, no me acuerdo. Cuando hablamos de actos jurídicos hablamos de sujetos. Y cuando hablamos de sujetos tenemos las partes, tenemos los otorgantes y tenemos los representantes. Muchas veces hay personas que actúan legítimamente en interés de otros. Y hay otras veces que las personas que actúan ilegítimamente en interés de otros. Ahí aparece la figura del testaferro. Ahí aparece el testaferro. Todos sabemos que tal propiedad es de tal funcionario público, de tal jefe de gobierno nacional, provincial o municipal, y después cuando van a averiguar la casa figura a nombre de la señora que limpia. Y todos decimos, pero pobre, la señora que limpia es una divina, pero ¿de dónde sacó dinero para comprar esta propiedad? Eso es ilegal. Que no se descubra, que no se investigue, que se tape, que se oculta. Esa es la figura del testaferro. Muchas veces el testaferro termina firmando un contradocumento. Y cuando el testaferro firma un contradocumento, se pone de patitas cerca de prisión. Los hechos de corrupción de los gobiernos que pasan todos los años y cada 4 años en este país son así, señora. Exactamente así. Los hechos de corrupción son porque fulano tenía esto, tenía lo otro, se lo dio a aquel, se lo dio a otro, desgraciadamente. Pero no es mi tema. Me meto de cabeza en escrituras públicas, ¿les parece? ¿Les parece? ¿Parece bien? A continuación de instrumentos públicos, en el 299 viene escrituras públicas. Y cuando uno ve la palabra escritura pública, solamente tiene que pensar en los escribanos. Los escribanos, que tienen un sistema muy feudal, esto no pensaba decirlo, pero ustedes son alumnos y si hay un lugar donde hay que decir la verdad es la universidad. Así como siempre critico a la Iglesia por los privilegios inaceptables que tiene en este siglo XXI, voy a hacer una pequeña crítica a los escribanos. Los escribanos tienen una ley
que es la ley provincial 9020, es una ley vieja que ha ido modificándose, que es la que establece y controla a las escribanías y sobre todo a la matrícula de escribano. Cualquiera de ustedes le puede encantar la escribanía, y la escribanía es una profesión dignísima, me encanta la escribanía, pero no pueden llegar a ser escribanos, porque el registro está cerrado, la matrícula de escribano está cerrada, y el colegio de escribanos limita ese negocio jurídico para determinadas personas. Eso es lo criticable. No la función que cumplen, es dignísima, no la preparación. Hoy, para ser escribano, primero tenés que ser abogado. No es como era hace 50 o 60 años atrás, que los escribanos eran medio abogados, como decía yo, estudiaban un poco de la carrera de Derecho y ya ejercían la escribanía. Y sobre todo porque los escribanos siguen la línea casi del mayorazgo de la época española. El escribano lo sigue el hijo, después lo sigue el nieto, y así sucesivamente. Se va transmitiendo si cumple los requisitos, por supuesto, si es abogado y tiene jefe de registro civil. Ese control que hace de la matrícula se explica desde este punto de vista. Si hay muchos escribanos, la profesión se pauperiza, pierde seriedad. Es verdad, eso es cierto, eso es cierto. Pero también es cierto que no hay un registro por capacidad, por antecedentes, por calidad. Es decir, los abogados somos libres, nos recibimos, al otro día nos presentamos en el colegio de abogados, cumplimos con una serie de requisitos formales pequeños y ejercemos la profesión de abogado. Esto no se puede con la escribanía. Y el segundo aspecto es que la escribanía, si bien tiene mucha seriedad y muy buen control por parte de los colegios de escribanos, en algunos países, en algunos estados, en algunos lugares, el Estado ha asumido directamente la fe pública. En vez de delegarla como ocurre en los escribanos, los ha tomado para sí. Usted cuando va a comprar o vender una propiedad en, no sé, a ver, voy a poner un ejemplo, en Toronto, en Canadá, no va a un escribano, va a un registro, como hacen con los autos. Como hacen acá con los automóviles, usted va a un registro y dice, quiero comprar una propiedad fulano, lleva la documentación y se hace la operación de compra-venta. Pero independientemente de esta opinión mía, aceptada o cuestionada, no importa, estamos en una universidad pública y somos libres. Lo cierto es que nuestro Código Civil, que eso es lo importante, establece a partir del 299 la posibilidad de que los escribanos realicen dos tipos de instrumentos. Una son las escrituras públicas y otras son las actas notariales. Los escribanos tienen en su escribanía dos libros, que si alguno va a una escribanía o conoce una escribanía, es muy lindo para leerlo, para mirarlo, para ver la forma en que los libros están confeccionados. Los libros se llaman protocolo o libro de registro, y el otro se llama libro de firmas, también llamado libro de certificaciones, libro de requerimientos. El libro primero, el protocolo, es donde figuran todas las escrituras. La escritura número 1 de Mar del Plata la hizo el escribano Luciano Arrué. Número 1 de Mar del Plata, Luciano Arrué, que es el que dio origen a la calle 186. Por ahí alguno conoce Mar del Plata bien. Luciano Arrué fue el escribano número 1 de Mar del Plata. Creo que era el escribano de Félix Ucamet y de Pedro Luro, etc. Hizo la escritura número 1. Y si ustedes se ponen a mirar, todas las escrituras tienen un número, una fecha y un número que se llama el número de cada uno de los folios. Está debidamente foliada, tiene una confección muy prolija, pero lo importante no es solo la forma y el lugar donde registran, sino que el escribano es el guardián de ese protocolo. El protocolo registra las firmas de quienes comparecen a ella y luego de ese instrumento que queda en el protocolo, de esa escritura que queda en el protocolo, que la gente le llama original, pero en realidad es la escritura matriz, es la que firman todas las partes en el libro. Y luego el escribano da copias que no tienen que firmarla a las personas. No,
el escribano da copias que se llaman testimonios. ¿Qué quiere decir testimonio? Es porque es un testigo fiel de lo que se firmó en el libro. Se llama protocolo y se llama libro de firmas, usualmente, o también libro de requerimientos. En el protocolo figuran las escrituras, escritura de compraventa de una propiedad, escritura de mandato a un abogado representante, escritura de constitución de un fideicomiso, escritura de reglamento de copropiedad de un consorcio, otra escritura de donación, un testamento hecho en escritura pública de una persona. Esos son todos los actos jurídicos formales que el escribano realiza. La ley pone requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Los que surgen de la ley. Tienen que ser en idioma nacional. Ustedes me dirán, ¿y cómo hace un chino que quiere comprarle un supermercado a otro chino acá en Argentina? ¿No lo puede hacer? Sí, hay una persona que cumple esa función, que son los llamados traductores públicos, que tienen su título, su registro, y ese escribano público le hace una traducción y esa minuta la toma el escribano para confeccionarla con el sello y la firma del traductor público. Tiene que ser en idioma nacional, pero una cosa que me gusta de los requisitos, además del nombre de las partes, sus datos personales, etcétera, etcétera, quizá el que más me gusta de todos los requisitos es que las escrituras no pueden ser enmendadas, no pueden tener enmiendas, borraduras, tachaduras, no pueden ser alteradas, no pueden tener palabras entre líneas, etc. La escritura puede ser hecha, ¿cómo se llama?, en forma manuscrita, en el libro. En realidad lo que se hace son los folios, y luego esos folios se unen y se incorporan al libro que está encuadernado. O puede ser hecha como hacen los escribanos hoy en día, todos, absolutamente todos, pasan la escritura en la computadora y van imprimiendo en esos folios que están debidamente formateados. ¿Y qué pasa si hay un error? Por ejemplo, en la escritura de venta de mi propiedad, en vez de poner mi segundo nombre, que es Alejandro, pusieron Alberto, supónganse, o Antonio. Bueno, entonces el escribano, cuando termina la escritura, antes de la firma, dice: dejo constancia que, no puede tachar, no puede escribir arriba, no puede interlinear, no puede enmendar, dice: dejo constancia que donde figura Alberto o Antonio es Alejandro. Aclarado el error, firman por ante mí. Y eso lo tiene que hacer, dice la ley, de puño y letra. De puño y letra. Es una particularidad. Hay otras particularidades, que no pueden usar abreviatura, no pueden dejar espacios en blanco, iniciales, no pueden dejar renglones sin escribir, o sectores. ¿Y esto para qué se hace? Y para evitar las adulteraciones, para evitar las confusiones o las contradicciones. Es muy interesante todo este tema, porque muchísimas veces se han planteado cuestionamientos respecto a una escritura pública, a conceptos o cuestiones que se generan en una escritura pública. Y lo que no está en la escritura, el escribano no da fe. Por ejemplo, discuten el que compró y el vendedor quién se hacía cargo del impuesto, no sé, de obra sanitaria. Entonces el escribano dice: ¿pueden mirar la escritura, por favor? Y la escritura no dice nada de obra sanitaria. Bueno, ahí no hay una omisión de la escritura formal, ahí hay una cuestión de contenido. Serán los abogados los que estudiarán el tema para ver quién se hace cargo de la deuda. Esto ya está resuelto por la jurisprudencia, no es el punto, es un mero ejemplo para dejar constancia que lo que importa es lo que el escribano da fe de lo que él asentó, de lo que él escribió. Por ejemplo, de la deuda de obra sanitaria se hace cargo el comprador. Si asentaron eso y firmaron eso, ya está resuelta la cuestión ahí. Hay un par de artículos que no recuerdo los números ahora, pero creo 302, 303, que son aquellos casos, a ver, una persona analfabeta, que no sabe leer y escribir, ¿puede firmar una escritura? Una persona que tiene fracturado el brazo, es diestro, tiene fracturado el brazo y no puede firmar.
Una persona que tenga incapacidad auditiva o discapacidad auditiva puede escuchar, porque el escribano antes de hacer firmar tiene que leer la escritura. Esto es un engorro, pero es así desde toda la vida. Antes de hacer firmar, el escribano lee la escritura completa, dice la ley. Bueno, para todo eso hay solución. Si la persona no sabe o no puede firmar, se reemplaza con lo que se llama testigos a ruego, testigos a pedido. 2 personas que vengan y dicen que sí, que está imposibilitado de firmar, pero que la ha leído, la ha escuchado, presta conformidad y firma. Si la persona tiene algún problema de discapacidad auditiva, pasa exactamente lo mismo. 2 testigos que den fe de que comprendió perfectamente lo que se realizó allí. Por supuesto, si la persona tiene problemas hipoacúsicos, pero sabe leer y sabe firmar, el escribano le va a hacer firmar a él y a los testigos. Estos son todos requisitos, digamos, de forma, pero coadyuvan a la seriedad del acto. Si yo les pregunto, ¿cuál es la eficacia probatoria de las escrituras? Ustedes tienen que usar este concepto. A ver si lo puedo explicar bien. ¿Cuál era el género? Instrumentos públicos. En ese género entraban 3 incisos: A, B y C, dije hoy. El A eran las escrituras y las copias o testimonios. El B eran otros instrumentos y lo que hicieran determinados oficiales públicos. Y el C eran los títulos emitidos por el Estado. Con lo cual, de acuerdo a este juego de palabras, todas las escrituras públicas son instrumentos públicos. Entonces, cuando uno habla de la fe pública está encarnada en el escribano. Todas las escrituras públicas gozan de la presunción de autenticidad y de la fe pública por la presencia del escribano. Por eso cuando hablamos de la fe pública y hablamos de la eficacia probatoria 296, no hablamos de la eficacia probatoria de algunos instrumentos públicos. Hablamos, recuerden esto, de la eficacia probatoria de todos los instrumentos, incluyendo las escrituras. Todos los instrumentos públicos, incluyendo las escrituras. Esto es lo que decía el 296 y obviamente el 296 tiene que estar relacionado con el 289. Hay muchos más artículos, pero esto es la clave. Eficacia probatoria. Contenido. Declaraciones del escribano. La posibilidad de demostrar excepcionalísimamente, pero recontra excepcionalísimamente, la falsedad a través de una acción penal o de una acción civil según el caso. La circunstancia de que son papeles, pero no cualquier papel, dotado de toda una serie de requisitos. Las escribanías, la presencia del escribano no la puede reemplazar un empleado, una empleada, el secretario, la hija, el sobrino, el tío, es el escribano. Por eso los escribanos se apoyan, el jefe del registro, se apoya en sus auxiliares o ascriptos. Generalmente en toda escribanía está el ascripto, por si el escribano viaja, se enferma, tiene COVID-19, etcétera, viene el ascripto. Eso hace que muchas veces uno dice, fui a la escribanía, pero no lo vi al escribano. Pésimo. No, pero me tomó la firma la secretaria y me dijo que después venga. Pésimo. Eso se hace de buena onda, como se dice ahora, de gauchada, pero el que tiene que estar es el escribano. En cambio, en los juzgados, cuando uno va a buscar a un juzgado, no sé, una certificación de un acta, de una sentencia, de divorcio, de una constancia, etcétera, el que lo atiende es el secretario. El secretario le toma la firma y el secretario la certifica, porque el secretario del juzgado es el oficial público de ese tribunal o de ese juzgado. Por supuesto, los jueces están ahí escondidos, pero esa es otra tarea, ¿eh? No es lo que yo quería decir. No atienden al público. En cambio, en las escribanías debería el escribano tomar la firma. Los escribanos se enojan cuando uno les dice esto, pero es así. El escribano tiene una presencia
personal insolayable. Bien, recién dije que hacían escrituras y actas. ¿Qué es esto, escrituras y actas? Las escrituras las menciona el código como un requisito cuando se trata de determinados actos jurídicos. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles. Todo el mundo sabe en esta comunidad, en este país, que cuando uno compra y vende un inmueble, para que todo esté en orden, tiene que ir a un escribano y el escribano después lo manda al registro de la propiedad. Cuando compra un auto, no necesariamente. Puede ir directamente al registro de la propiedad automotor y adelante. Cuando se casa va directamente al registro civil, no a una escribanía y adelante, etc. Pero además de hacer escrituras de venta, de compra, etcétera, etcétera, de permuta o de lo que fuera el escribano, muchas veces uno va a un escribano porque quiere constatar algo. Veamos un ejemplo. Me chocan el auto, Dios no quiera, el auto tiene un abollón terrible, lo tengo que arreglar. La compañía de seguros no me atiende, mando mail, no me contesta, el perito no me da pelota, yo estoy como loco, quiero arreglar el auto y quiero usarlo. Entonces, ¿cómo hago para dar fe y que nadie discuta que el automóvil tuvo un choque terrible? Y alguien me dirá, y saca foto, doctor, use el celular, haga un video. No, no. Tengo además de eso que llamar a un escribano, que va a venir, va a ver el abollón y va a labrar un acta, que dice en el día de la fecha, 26 de noviembre, siendo las 10 horas, concurrí al domicilio de fulano de tal, que trajo fotografías, las que certifico, y agendo en mi libro de certificaciones, requerimientos o firmas. ¿Eso da plena fe? Sí. ¿Es una escritura? No. Es un acta notarial. Algunos dirán, no, pero lo pone en el protocolo. Bueno, pero la función es labrar un acta. Otra que hace el escribano muchas veces. Escribano, no me puede hacer una certificación de firma porque le quiero hacer un pago a una persona y no quiero que después me discuta la firma. Bueno, voy a la escribanía, hago un pago y el escribano toma un papel, confecciona un texto de recibo, le hace firmar a la persona y le certifica la firma. ¿Qué es lo que la gente dice? Lo quiero legalizado, lo quiero auténtico, lo quiero con certificación de firma. Esto, uno u otro caso, representan lo que estábamos diciendo recién respecto a los distintos tipos de instrumentos públicos. Instrumentos públicos realizados por los escribanos y que básicamente son escrituras públicas u actas notariales o certificaciones de firma. ¿Entendieron esto cómo funciona? Si uno tuviera que explicarle, bueno, cuál es el contexto legal, porque al final los abogados lo que vemos es el plexo legal, el orden jurídico de nosotros, los abogados en relación a los escribanos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, los escribanos se rigen por el Código Civil, más, en la provincia de Buenos Aires, la Ley 9020. La Ley 9020, la que establece la organización del notariado, las funciones del notario, las obligaciones del notario, quiénes pueden ser testigos, quiénes no, etcétera, 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 etcétera. Los escribanos, como dan fe, están impedidos de comprar y vender cosas donde participen sus parientes, su cónyuge, sus parientes en línea recta hasta el 4º grado, etcétera. Esto es más que obvio, ni se lo menciono porque uno lo da por sobreentendido. Si mañana la hija del escribano compra una propiedad, seguramente el escribano que va a firmar la escritura no es su papá, sino otro escribano que tiene otro registro y así sucesivamente. Espero que esto que expliqué en forma rápida porque nos apremia el tiempo para poder desarrollar el programa, se pueda extender. Los voy a ayudar con 2 cosas que no les dije, pero que se las di a entender. Primero, el punto 5 que dice organización del notariado, punto 5 de la unidad 23. Organización del notariado, carácter funcionario público, clase de escribano, etcétera, etcétera, deben saberlo. Está en la ley 9020, los últimos capítulos de la ley 9020, pero les voy a ser muy honesto, yo no lo pregunto en los exámenes.
esto formaba parte de una materia muy linda que se llama notarial. Y nosotros no lo tomamos porque me parece que esto es muy técnico, muy extenso, hay que darle muchísimo tiempo, la ley es compleja, era el centro con muchas unidades de esta materia que creo que es optativa notarial ahora. Me encanta este tema, pero nosotros, si bien ustedes tienen que saber que hay un colegio de escribanos o colegio de notarios, que a los escribanos les gusta más la palabra notario que escribano, pero que son sinónimos. La función del notariado es tomar nota, que es exactamente lo mismo que escribir y asentar, que hoy los escribanos están en una función de mucha importancia por la seriedad del acto que tienen, no solamente desde el punto de vista de la seriedad jurídica, también son importantes desde el punto de vista impositivo, porque el Estado controla la compraventa de inmuebles, sacan estadísticas, verifican los pagos, son agentes de retención de impuestos, o sea que cumplen una función sumamente amplia, pero tienen un sistema, como dije hoy, muy feudal y muy controlado respecto a la accesibilidad. La accesibilidad para ser escribano de registro es realmente complejo y además tiene sus matices. Bueno, con esto, esta es una cosa que les quiero decir. Y la otra cuestión que quiero decirles es que no dejen de saber correctamente las palabras. Si toman el programa y miran cada una de las palabras, ustedes tienen que saber con sus propias palabras, no con palabras mías, qué quiere decir cada palabra. Por ejemplo, el punto 4 dice cómo se confecciona una escritura, qué es una escritura. Eso sí lo preguntamos. Y ahí hay 2 o 3 palabras que ustedes tienen que saber. Y con esto cierro la explicación y los escucho. La primera es, ¿qué quiere decir copias y segundas copias? Bueno, recién dije que un instrumento público era la escritura matriz que quedaba en el protocolo del escribano y después se daban copias. Pero esas copias no son fotocopias con un sellito de merda. No, 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 no. Las copias que los escribanos extienden tienen el mismo carácter que la escritura matriz y tiene un sello del escribano que se llama el famoso concuerda. La presente copia concuerda y tiene que ser perfecta e impecable. A eso le llamamos copia o testimonio. ¿Estamos? No una fotocopia que saca un escribano así nomás, tomá, llévate esto, no sirve para nada, papel higiénico, como digo yo. Cuidado con este tema. Porque a veces la persona, uno dice, ¿tenés la escritura de la casa? Sí, debo tener una copia. A ver, y es una fotocopia que el escribano sacó medio de apuro y le puso arriba un sellito que decía es copia. Eso no tiene valor. Sí, cuando es una copia fiel que tiene en la última hoja un papelito generalmente rojo, que es una media o completa página, donde dice el presente concuerda con, ha sido extendido por, debidamente sellado, registrado. Y la gente a todo esto, como está lindo y bien prolijito y tiene el sello al final, a eso le llama original. Sí, tengo la original, doctor, tengo la original. A eso se llama original, en realidad es un testimonio. Y lo otro, que la otra palabra que me gusta mucho es la palabra protocolización. Hay mucho para saber de esto, solamente les voy a explicar que protocolizar es ni más ni menos que hacer firmar a una persona la escritura y después esos folios llevarlo al libro que se llama protocolo. Pero esta pavada es protocolizar. Bueno, no es tan pavada. Les voy a contar un caso y se van a dar cuenta de lo que quiero decir. El escribano le hace firmar la escritura a la gente, las hojas, los folios. Esto es verdad, no es un bolazo. Se hace firmar, tiene la escritura, la gente se da el dinero, el escribano se levanta y tiene un aneurisma cerebral y cae. Lo internan, todos los papeles en el piso, la gente de muy buena fe retira el dinero, vienen los auxiliares, la gente que trabaja en la escribanía, lo internan al escribano, 3 días después muere. Pregunta fácil. ¿La escritura se pasó al libro?
Respuesta negativa. No. Entonces no hay escritura. No, dice el que compró. ¿Cómo no va a haber escritura y yo pagué? Y el otro dice, ¿cómo no va a haber escritura y yo vendí? Y no hay problema entre ellos. Y entonces, ¿quién arma el protocolo? ¿La empleada? No, lo tiene que hacer el escribano. Menudo problema. Menudo lío. Bueno, ¿y ahí quién interviene? Interviene un juez. Interviene un juez, le llevan toda la papelería al juez, toda la documentación, todos los elementos de prueba, y el juez dispone, con intervención del colegio de escribanos y otro escribano, que se protocolice y le entrega ese protocolo a otro escribano para que lo continúe, para que lo resguarde. Eso se llama protocolizar. Acción, es una protocolización anómala, anormal, irregular, pero le estoy mostrando que a veces poner el papel en el libro, etcétera, no es tan simple. Puede prenderse fuego la escribanía, perderse el registro, etcétera. Y lo último que me acordé es dónde están las escrituras famosas. La escritura cuando el Estado Nacional compró Balcarce 50, que es la Casa Rosada, o cuando, qué sé yo, no sé, por poner ejemplos, o la casa donde vivió Nicolás Avellaneda, o Roca, o San Martín, no están esas escrituras, o la que le decía yo, la escritura número 1 de Mar del Plata, de Luciano Arrué, están en un archivo. Los escribanos, después de unos años, le mandan a cada una de los colegios de escribanos que confeccionan un archivo y donde figuran todas nuestras escrituras de todas las personas archivadas debidamente para evitar que la pérdida o extravío nos haga perder algún derecho. Es hermoso, pero hermoso. Para mí, no sé si a ustedes les gusta, ir a un archivo notarial y pedir las escrituras matrices, ahí donde está la matriz. Qué buen nombre utilizar la palabra matriz para algo que se acuna en una escribanía y se incorpora en un protocolo, ¿no? Y es ir al archivo y ver esas escrituras y esos papeles. Yo tengo la escritura de mi estudio, que creo que la escritura original está hecha en un papel que se llamaba papel romaní, bien grueso, está hecha con tinta común, perdón, la tinta que se usaba en aquel entonces, que no sé qué nombre tenía, no tinta china, una tinta especial con pluma, un papel sumamente grueso, seno de sello, la firma del escribano, creo que es de 1914 y está impecable, pero impecable. Eso es un lujo y es lo que siempre digo, la forma que uno tiene de guardar esos instrumentos es la manera de acreditar a través de los eslabones la cadena que me da fe a que soy el propietario de mi oficina, de mi casa, de mi departamento, de lo que fuere, ¿no? Esa es la idea. Bueno, la verdad que me quedé insatisfecho porque tengo 100 cosas más para decir, pero no tengo tiempo. ¿Qué opina, Rodríguez, usted? ¿Qué opina de todo esto? De lo que Justo escuché? le iba a hacer un par de preguntas. A ver, arriesgue. No, respecto de lo que dijo de la escritura, de que había una copia y una segunda copia. Sí. La copia es lo que está en la escritura matriz y la segunda copia es cuando la pedimos. No. Está la escritura matriz en el protocolo. La escritura matriz en el protocolo. El escribano tiene obligación de darle una copia, que se llama testimonio, copia, a cada uno de los firmantes. Usted se la lleva a su casa, 5 años después la pierde. Entonces vuelve y le dice al escribano, escribano, perdí el testimonio. Bueno, el escribano tiene que expedir, por eso se llama segunda copia. Ah, bien. En realidad debería ser segunda, tercera, cuarta, pero es segundas en plural. Entonces toda copia que continúe al protocolo, al testimonio, se llama segundas copias. Y el escribano debe dar fe de eso, debe dar fe de eso. Y a veces la ley, en algunos casos, por ejemplo, usted compra una propiedad con un crédito del Procrear y el préstamo se lo da al Banco Nación. ¿Sabe dónde fue a parar su escritura, su protocolo, su testimonio? Al banco, y el banco lo retiene, lo cuida, lo guarda. Entonces no puede ir a pedir segunda copia, porque es el resguardo que el banco tiene que usted va a cumplir con el crédito. Esa es la idea.
¿Cuál era la Bien. segunda pregunta? Me dijo No, y la otra que no terminé de entender, ¿cuál es la eficacia probatoria de la escritura? eso es lo más importante de todo. La eficacia probatoria se dice así: la escritura pública, su contenido hace plena fe, salvo que se demuestre la falsedad, y eso es muy raro y muy excepcional, el contenido hace plena fe. ¿Qué contenido? Y lo que dice que ocurrió, lo que se pactó, lo que se pagó, quiénes participaron, la fecha, los importes, porque el escribano en la escritura dice, siendo las 10 horas del día de la fecha, concurre el señor fulano y el señor Mengano. Yo fulano le vende la casa a Mengano, dice que se la entrega en este acto, y el señor Mengano le paga en este acto $50.000, los que son aceptados, contados, blácate. Está bien, porque hoy había dicho capacidad probatoria, entonces es sinónimo de eficacia probatoria. Porque lo que hace plena fe, yo lo había anotado cuando explicó la capacidad probatoria de la escritura. Y después, como dijo eficacia probatoria, pensé que era otra cosa. No, por ahí no me supe expresar o me equivoqué. El escribano o el oficial público tiene que tener capacidad y competencia, tiene que ser capaz y competente. Capaz no solo mayor de edad y plenamente capaz, sino en el límite de sus atribuciones, y competente territorialmente. Pero lo que el escribano o el oficial público hace cuando vuelca en el instrumento a ese contenido, no al papel, a lo que ahí dice, ese contenido hace plena fe. Eso es lo que usualmente la gente dice, pero eso es verdad, si lo dijo el escribano. ¿Vieron los sorteos? ¿No vieron los programas de televisión, estos pavotes que por ahí dan un premio y tiene un escribano al lado? El tradicional programa, el programa más sabio de la televisión argentina, el de Tinelli, la estupidez más grande, siempre estaba el escribano al lado. Escribano, y le hacían chistes, bromas, le daban, pero ¿para qué estaba el escribano ahí? ¿Qué hacía el escribano? ¿Estaba jugando? Era una cosa, no sé para qué los escribanos se prestaban a eso, pero en realidad el escribano daba fe de que habían sacado el número, había ganado fulano, había ganado mengano. Así es más o menos el tema. Pero cobraba bien por estar ahí. ¿Qué le parece? Pero no puedo seguir hablando que cobraba bien, porque seguro que alguno de ustedes quiere o tiene mucho afecto por el escribano. Y entonces cuando uno dice cobra bien, dice, alguien puede replicar y decir, los abogados también cobran bien. Pero sí, no. Es una función, digamos, que dota de cierta seriedad o de aspecto de seriedad, porque el escribano eso que da fe después lo tiene que volcar en un acta. Hace poco tuve que ir a labrar un acta porque un juicio que hicimos de una persona que usurparon una propiedad, la dejaron completamente destrozada y se fueron. Entonces tuve que ir a constatar con el escribano que labró un acta notarial de todo lo que les estoy diciendo. Sacamos fotografías de un acta, llamó a los testigos. Esto es usual por la finalidad jurídica que tiene. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Domínguez, Sergio, Batenti, quienes ustedes quieran. Yo tengo una, profesor. A ver. ¿Boleto de compra-venta sería como un Sí. paso previo a la escritura? El boleto de compraventa es, en la costumbre argentina, un paso previo a la escritura. El boleto de compraventa lo haga en el despacho de un abogado, en la oficina de un martillero o en el estudio de un escribano. El boleto de compraventa es siempre un instrumento privado, porque concurren las partes. El escribano pone la cara, los recibe, le sirve café, pero el escribano no usa el protocolo para hacer un boleto de compraventa. Esto tiene una parte de legalidad y otra de ilegalidad. La parte de legalidad, que es la mejor de todas, es porque en el Código Civil está permitido, está establecido la posibilidad de hacer un boleto de compraventa. Me parece muy bien porque es como si fuera un paso previo a la escritura. La parte de ilegalidad es que muchas veces la gente, cuando después hace la escritura, rompen el boleto y le ponen un dinero menor para que el Estado cobre menos impuestos, y después nos quejamos y hacemos figurar otro valor porque no podemos
acreditar dónde sacamos el dinero, y esto no se los puedo explicar, porque los docentes tenemos que explicar lo bueno, es como los curas, ¿vio? Los curas tienen que explicar las cosas buenas, pero la verdad que es así. El boleto de compra-venta a esta altura del partido debería tener una suerte de mayor control que el que tiene, pero bueno, en el 100% de los casos son instrumentos privados y son pasos previos a las escrituras. Correcto, es verdad, es verdad. Pero, Aún cuando se hagan dentro de la escribanía. Claro, ¿hacen plena fe o no, entonces? ¿Cómo va a ser plena fe si es instrumento privado? Por eso. No, hacen, tiene valor probatorio solo respecto a los que lo firmaron. No hace plena fe. Voy a dar un ejemplo. Sí. Espero que el ejemplo se entienda. Yo tengo una casa que es herencia de mi papá. Es de mis hermanos, mi mamá, mi madre y yo. Yo firmo un boleto de compraventa con Sergio. Con Sergio firmo un boleto de compraventa. En el boleto de compraventa ponemos que él me da $10.000 y yo le vendo la casa. ¿Eso es un instrumento privado? Sí, entre él y yo. Pero eso no hace fe respecto a mis hermanas que no firmaron, mi vieja que no firmó, mi hermano que no firmó. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos que ir después al escribano, y cuando vamos al escribano empezamos a negociar valores, precios, condiciones, que mi hermana que no, que tenemos que... Bla, 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 bla. ¿Ese instrumento privado hace plena fe? No, porque es entre él y yo, nada más. Los instrumentos privados tienen valor probatorio solo respecto a los firmantes. Nadie más. Los instrumentos públicos tienen valor erga omnes. ¿Estamos? Sí, ahora sí, gracias. Sí, Espero un boleto que de compra-venta. Sí. Un boleto, sigamos con el ejemplo. Sí. En el caso de que se le haga el sellado fiscal, ¿cómo? No. Sigue siendo boleto de compraventa. Lo que ocurre es privado. ¿Sí? Lo que ocurre Sí. es otra cosa que no expliqué, que es la llamada fecha cierta. Y no lo expliqué porque fecha cierta está en la unidad que viene, que es la unidad 24. No sé mañana si les toca a la doctora Alegro o quién les toca. Y en la unidad 24, en el punto 4, creo que está fecha cierta. Y eso es otra cosa. Es cuando vos que tenés un instrumento privado, pero querés que darle certeza a la fecha. Entonces, para darle certeza a la fecha, podés ir a un escribano a que certifique la firma, o podés utilizar el mecanismo de que es usual y que es válido también, de darle sellado fiscal. Pero se discute el carácter de fecha cierta al sellado fiscal. Ya entramos en una cuestión de discusión. ¿Por qué? Y porque ese sellado fiscal no queda asentado en un libro o en un protocolo o en un registro. Es un elemento a tener en cuenta. Fíjate que esto lo sellé tal fecha, quiere decir que lo tendríamos que haber hecho tal fecha o tal otra. Pero eso es otra cosa. Es el instrumento privado dotado de certeza en cuanto a la fecha, no en cuanto al contenido. ¿Está bien? ¿Te ayudé o te confundí? Sí. No, sí. Sí, no tenía bien claro en qué influía el sellado. Pregúntenselo al profesor que dé la clase mañana si el sellado da fecha cierta, y si no, yo te prometo en la clase de repaso o por el campus que te doy algunas ideas. Es una cuestión, digamos, qué lástima que no estamos presencial, porque cuando damos este tema en la facultad presencial yo llevo una escritura y llevo un boleto de compraventa, un instrumento privado, boleto de compraventa automotor, boleto de compraventa de una propiedad, para que ustedes vean la diferencia, no en la forma de hacer el papel, sino en qué es lo que certifica el escribano o no. ¿Se entienden? Bueno. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna pregunta más? ¿No más? ¿Estamos bien con todos? Bueno, si alguno está aburrido y quiere venir a la noche, lo espero. Si no, nos comunicamos por el campus. Que tengan un buen día todos. Muchas Chao, gracias. Gracias.